Hermano, para la mayoría de personas que no tienen conocimiento histórico, simplemente asocian que en el Medio Oriente hay guerra constante. La mayoría de personas ni siquiera podrían decirle, mira, nómbrame 10 países de los que están en la zona del Medio Oriente y ni siquiera podrían nombrar nombres de países, mucho menos capitales, mucho menos gobernantes, mucho menos entender un problema de algún conflicto bélico en esa zona. Por otro lado, tenemos que nuestra religión principal es la religión cristiana, donde su nacimiento es de esa zona, proviene de el pensamiento de la religión judía, y que a pesar de tener tantos adeptos y de ser un país católico cristiano, pues la gente de todas maneras no sabe ni entiende lo que pasa en la actualidad con el pueblo de Israel, con el pueblo de Palestina, con esa zona. ¿Podría usted aclararnos un poco el contexto acerca de qué es lo que se trata con lo que está pasando por allá? Pretenderé aclararlo, quizá con sus yerros y sus verdades. Muchas personas van a interpretar las cosas de diferente manera. Mira, este conflicto es milenario. Tú sabes que según Génesis en la Biblia, tú tienes un personaje que se llama Abraham. Padre que Abraham. sale de Caldea, específicamente de la región de Ur, y se asienta en esa zona. Se dice que Abraham tuvo 2 hijos. La mujer, Sara, no paría. Y le dice a Abraham, toma a una de mis esclavas, que era Agar, mi esclava egipcia Agar. Desde ahí tú empiezas a notar entre líneas en la Biblia cómo se trata de dar a entender al lector que de quienes ellos fueron esclavos, ellos habían esclavizado antes a personas de esa región, Egipto. Y ahí vienen y tienen Abraham un hijo, que es Ismael. Ismael, hijo de la sierva de su esposa. De Agar. Tiempo después sale embarazada Sara, pero hay un problema. En lo que es Sara sería la esposa. Su esposa Sara, que era medio hermana de él incluso, de Abraham. En lo que es la costumbre, el primogénito tiene todos los derechos. ¿Quién era el primogénito? Ismael, el hijo de la esclava. Por lo tanto, Isaac, hijo de Sara, no iba a tener la preferencia en cuanto a herencia. Y dicen que Agar molestaba a Sara. ¿Qué hizo Sara? Le dice a Abraham, se van. Y Abraham, con todo el dolor del mundo, prefiere que la esclava Agar salga con su primogénito. En ese momento se produce el fraccionamiento étnico, religioso del pueblo judío. Se puede decir, de ahí salen los ismaelitas. Ese es el inicio de la división y la creación de los dos pueblos. Se pretende. Ahí suenan los ismaelitas, hijos de Ismael. ¿Qué sucede? Que bajo la concepción de pensamiento de Abraham y de Sara tenían su propia forma de pensar. Isaac, por lo tanto, Isaac adoptó la forma de pensamiento de su padre, pero Ismael, con su madre, se fue hacia otras regiones donde su pensamiento fue permeado por las costumbres y los usos y el pensamiento religioso. Dos crianzas diferentes. Por lo tanto, según la Biblia y leyendo entre líneas, habían de pensar totalmente diferentes. Pero sucede y viene al caso, Joel, que muchos años después de años de descendencia, ahí tiene Isaac. Isaac tiene un hijo que tuvo 2 hijos, que fue Jacob y Esaú, mellizos. Jacob tuvo varios hijos y ahí empieza la venta de José a Egipto y se fabrica ese mito. No existía Israel. A Jacob se le dio el nombre de Israel, pero Israel no existía porque esa zona era una zona llena de clanes y nómadas. O sea, donde hay nomadismo no se puede formar un estado. Toda esa gente coge para Egipto. ¿Por qué? Tiene que coger para Egipto. No solamente los de ahí, sino los de muchas otras regiones. Y allí, en esa permanencia durante 400 años, en la que se unen muchos pueblos de diferentes regiones que vivían
juntos, trabajadores. Obviamente el trabajador nunca va a vivir entre la clase alta. Se forma una homogeneidad de pensamiento. Se forma una cultura unificada en la que muchos seguían adorando a otros dioses, tal como se ve en el Éxodo, y otros venían con la costumbre de Yahvé, Padre, y de Abraham como el Padre de las Naciones. Vuelven hacia la tierra, duran 40 años. Dice que en el desierto, era peleando. ¿Y a dónde es uno de los primeros ataques que hace? Eso en el relato bíblico eso es algo muy extraño, hermano. No, eso, oye, dura 40 años. En una zona donde dando vueltas. Donde tú en 6 meses lo haces. Hermano, mire, usted después que tiene ya buen tiempo caminando van a decir, pero acá, esa piedra no la vimos. Y esa, o sea... No, y que el paso se podía en esa región. El paso a pie se podía, porque era a pie. Los egipcios incluso le decían a esos pueblos, los pueblos del mar. Venían de todos sitios. ¿A dónde? A la potencia económica de la época, donde aseguraban una fuente de sustento. La toma de Jericó por Josué y Aarón, te da a entender que la permanencia de esos pueblos en Egipto, durante esa permanencia, ya se habían empezado a construir ciudades. Y un pueblo que se va por allá y que viene a conquistar nuevamente, después de 400 años, exige derechos que no le corresponden. Porque lo que tú dejaste como una tierra asolada, sin una casita, en casitas, porque tú eres nómada, no habían construcciones definitivas, ya son ciudades. Y hacia el sur tú tienes ya formado lo que es Filistea, que hoy es Palestina. Sí. Y hacia el norte de Israel tú tienes a los fenicios, en lo que es el Líbano. Sí. Y tiene una pequeña franja, Jordania, Cisjordania, que en ese tiempo no se llamaba así. Tenía otro nombre, me parece que era Tiro. Y esos dos pueblos ya tenían ciudades fortificadas. ¿Contra quién atacan? Bueno, contra esos pueblos del sur. Porque eran los que estaban en la franja del Mediterráneo. O sea, comercialmente y estratégicamente tenía una ventaja estratégica. Daba hacia el Mediterráneo, que era que estaban las grandes civilizaciones. Ellos no miraban hacia el otro lado, ellos miraban hacia la zona desarrollada. A la zona desarrollada, donde había Grecia. Posibilidad de desarrollo, y estaba al norte, el Mediterráneo baña las costas del norte de África, las costas sur de Europa y la costa oriental de Asia. Es correcto. Ahí es que viene el problema. Pero cuando tú oyes, ¿contra quién peleó David? Contra Goliat. ¿Goliat qué era? Filisteo. Las grandes guerras de ellos siempre fueron contra los filisteos, no contra los fenicios. Contra los filisteos. Los fenicios abandonaron esa zona cansados de los ataques de Persia y Siria, y como eran comerciantes, ellos dijeron, pero vamos a asentarnos en la costa norte de África, ahí forman Cartago, en España, en parte de Portugal, en el sur de Italia, y forman colonias. Una pregunta, pero los filisteos no tenían para dónde coger. Esa obsesión por tener específicamente esa porción de tierra llamada religiosamente la tierra prometida a Abraham, su padre, prometida 400 años atrás, que para quien sea que esté viviendo en esa época era ya un cuento de camino. Piensa que Colón tiene 500 y pico de años y nosotros lo sentimos como que pasó hace una eternidad. O sea que para ellos 400 años también debe de ser lo mismo. ¿Por qué específicamente obsesionarse ahí? O sea, tú llegas, encontraste gente, pero vámonos por otro lado. Ahora te lo explico sencillamente. Me gustaría saber, te lo explico. Porque parece una obsesión que a excepción de la explicación religiosa de que Dios te lo prometió, es casi una obsesión enfermiza. No, no es enfermiza, es lógica. Era más fácil pelear con los filisteos que pelear contra Babilonia, que pelear contra los persas. De hecho, fueron esclavos de los babilonios y de los persas, que eran potencias, que eran superpotencias. Se van a... Pero ¿será que esa era la única zona fértil con agricultura? Además, o sea, la tierra estaba vacía. Tú puedes coger para cualquier otro lado. No, es que no iban a ser bienvenidos en ningún otro lado, porque ya en muchos otros lados ya había ciudades. No te lo van a permitir. Van a pelear con Caldea. Van a pelear con Mesopotamia. Tenían fuerza para pelear con Mesopotamia. Fueron derrotados por ellos. Lo más fácil era acogerse al sur, lo que es esa franja, ahí que ahora dicen franja de Gaza, que tuvo dominio de Egipto por muchos años porque los egipcios conquistaron a los filisteos. Mientras Egipto estuvo en Filistea,
Ellos no se metieron en eso. O sea, en esa época no se metieron. Todavía hoy Egipto tiene una franja, un pequeño espacio ahí bajo su dominio. Ahora, seguimos en el tiempo. Nunca se terminaron las guerras. Años y años de guerra. Hasta que con la conquista de Alejandro Magno, otro gran imperio, se quedaron tranquilos los judíos. Y con la conquista de Roma, se quedaron tranquilos los judíos. Vivían pacíficamente esos pueblos porque ya estaban bajo el dominio de un gran imperio. Cuando el imperio romano descubre en la zona un levantamiento armado, en Masada, un levantamiento que el sitio duró 4 años, del 66 al 70, que se produce ahí la diáspora. Ahí empieza otra vez el peregrinar del pueblo judío, porque en el sitiado de Masada ellos destruyen el templo de Jerusalén, que había sido construido por Salomón y había sido reconstruido por Herodes, me parece, y ellos rompen todo eso. Se va otra vez. Ahí viene, por eso dicen la palabra judío errante. Y retomando para atrás, cuando dice la tierra prometida, no me da todo el tiempo. La tierra prometida, cada religión le hace a creer a los adeptos que donde vive, que son pueblos elegidos de Dios. Que son los pueblos elegidos de Dios. ¿Qué otra religión tiene esa concepción? Solo hay un Dios en los cielos. Su nombre es Alá y Mahoma su profeta. Los islámicos. Bueno, esa creen el pueblo elegido. Esa porque viene de la misma raíz. Viene de la misma raíz y realmente. Pero ¿qué otra que venga de otra raíz tiene esa concepción? Es una concepción que viene de esa raíz. En la India, donde prevalece más el hinduismo, fíjate, ese es otro de los grandes problemas. Cuando la India logra la independencia, el gran conflicto que hubo en la división de la India en el 47, el gran problema que hubo fue dividir entre la India y Pakistán, porque la mayoría, habían grandes mayorías hindúes, que no lo mismo que indios, sí, de la religión de hinduismo e islámicos, y hubo que dividir. Aquí estamos lo mismo. Aquí tenemos judíos e islámicos. Ellos están rodeados, Israel está rodeado de islámicos por todos sitios. Y son el único enclave. Están rodeados de islámicos. En Palestina incluso hay una gran población cristiana. Una gran población cristiana. Judía sería. Que no es ni siquiera cristiana. Cristiana y judío. Cristiana y judía. Fíjate que cuando aquí se produce el éxodo por la guerra otomana en esa zona, que vienen, todos eran turcos porque pertenecían al Imperio Otomano, sirio, árabe, sirio, libanés, palestino. Aquí se permitió la entrada de ellos cristianos. Pero te sigo con esto. Si no hay una pregunta alterna. Los judíos se ríen en el mundo entero. Incluso el segundo gran éxodo de judíos se produce en España. Los judíos eran dueños de la economía española. Y convivían pacíficamente judíos e islámicos, o sea, moros, que tomaron España por 800 años y tenían una relación cordial. ¿Por qué? Porque no había una guerra por tierra, por territorio. Hermano, y ese es un caso que sea común. Una nación que mantenga su idiosincrasia, su historia, su cultura y que no tenga terreno físico. Es decir, que tengan identidad cultural por generaciones, estando regados en el mundo, habiendo judíos hablando alemán en Alemania, judíos hablando español en España, judíos hablando inglés en Inglaterra, y se sienten judíos y tienen su... O sea, eso es un caso que tiene una explicación. Eso es un caso que podría, si uno es religioso, tener una explicación divina. Decir, Dios mío, ¿cómo una nación tantos años regada de todas las formas posibles, desbaratada de todas las formas posibles, se mantiene íntegra como si fuera una nación ahora te dispersa? Lo voy a explicar. Porque la mentalidad del judío, en la mentalidad del judío no está la transculturización, como nos pasa a nosotros, como le pasa a mucha gente. La ley de vida del judío es la Torá. La Torá es su ley existencial. Y ese libro, porque hoy nosotros decimos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para ellos no existe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue un invento del Concilio de Nicea, que empezaron a recoger textos y formaron y si ellos no aceptan la Biblia completa de nosotros como la Biblia. La Biblia de ellos llega hasta nosotros que la llamamos Biblia, que viene del vocablo biblos,
biblioteca. Lo de ellos es la Torá. ¿Qué hasta el Antiguo Testamento? Eso es lo de ellos. Ahí se basa todo lo de ellos en la Torá. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una familia que la educas en la Torá, que este es tu libro de vida, es este. Tú mantienes tu cultura, tú mantienes tu religión intacta, tu pensamiento religioso, y sobre todo a lo que tienen los judíos, que fue tomado de Levítico, que era realmente egipcio. Hermano, el judío no te gasta 5 cheles que no se use para mejorar su situación de vida. El judío, todo eso del diezmo y de todo eso, eso viene desde ahí. El judío, donde llega, se convierte en un ente productivo y no bota su dinero por ningún sitio. Tienen una filosofía de vida que tú dices, wow, increíble. Ellos llegan a España y a muchos otros sitios. Se hacen prósperos donde quiera que estén. Donde quiera. Uno de los grandes problemas de la corona española fue que los judíos le negaron los préstamos para el viaje de Colón. Y muchos de esos judíos se quedaron en España transformando un poco su pensamiento. Esos son los judíos sefardíes, que aceptaron, muchos de ellos, el cristianismo. Sefardíes. Yo creo que la única cosa que ellos perdieron e intentaron rescatarlo fue de tantos años regado en el mundo, perdieron el idioma. O sea, estaba escrito, su hebreo seguía escrito. No, el arameo se perdió. ¿Cuál fue el idioma que ellos tuvieron que reconstruir cuando se mudaron nuevamente? Ellos siguieron, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé la primera, ellos vuelven de nuevo y tuvieron que crear el idioma otra vez porque ya no tenía... O sea, era una lengua muerta. El arameo desapareció hace mucho tiempo. Y el samario era la lengua que se hablaba en la zona. El arameo y el samario, perdón. Ellos, la Torá está escrita en hebreo antiguo. Y tenían su gente que lo interpretaba, la Torá. Era de obligatoria lectura diaria en cada una de los hogares judíos. Es un pueblo grandioso, ¿eh? Hay que dejarse de cosas. Ellos lo que se les metió en la cabeza que eso era de ellos y que eso era de ellos. Y abandonaron 1000 veces. Cuando salen de España, empiezan a circular por otros países del mundo y se instauran en Alemania. Y ahí te vengo. Cuando se instauran en Alemania, se forma lo que es la familia Rothschild, la familia del escudo rojo, a principios del siglo XIX. Se convierten en los banqueros más fuertes de Europa. Esos banqueros fuertes de Europa financiaban guerras en diferentes partes del mundo. Y ahí, si tú te pones a pensar cuántos apellidos judíos son Rockefeller, ¿qué son? Judío. Italia, los Morgan, JP Morgan, ¿qué son? JP Morgan. Sí. Del Carnegie, ¿qué es? Los Carnegie. Son, en países del mundo, grandes bancos, familias más poderosas del mundo, son judías. Ahora, ¿qué te voy a explicar con esto? En el siglo XIX, a finales, surge lo que se llama el sionismo. ¿Sionismo? Sí. ¿Eso qué es? Es un pensamiento judío prácticamente recalcitrante, en que ellos dicen, nosotros somos los dueños de eso ahí. Theodor Herzl fue el primero. Ya se había elaborado el nombre de sionismo, pero Theodor Herzl, un periodista, que asume esa lucha, que dice que los judíos tienen que asentarse ahí. Y viene de la obsesión que te hablo, que es vieja. Y ahí viene obsesión por ese sitio específico. Lo empieza a jalar otra vez y a hacer conciencia mundial de que los judíos tienen que volver ahí. A esa tierra. Muere Theodor Herzl y asume, se mete ahí en la zona de Palestina y toda zona, David Ben Gurión. Y se logra el traslado de muchas familias a través del tratado, un tratado, creo que el Tratado de Palestina, con la Liga de Naciones, porque ese tiempo no existía la ONU ni nada, liderado por Inglaterra, hasta que eso es previo de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, o sea, empieza, pero en los años 20 que se instaura. Después de la Primera Guerra Mundial. Donde el capital judío ya se acrecienta de manera considerable y ya tiene una gran influencia. Tan gran influencia tiene que posterior a eso se solidifica su poder cuando la Gran Depresión de final de los años 20 y los años 30, que fue el Viernes Negro, todas las acciones a nivel mundial se cayeron, bancos quebraron, inmuebles quitados. ¿Quiénes fueron los capitales que fueron a comprar a precio de vaca muerta? Dios.
Esto no es todo. Esta es solo una porción de un capítulo completo. Así que si te gustó este contenido, accede a la descripción para que encuentres el enlace y puedas ver el podcast completo de donde fue extraído este clip, para que no te quedes sin los verdaderos códigos.